Dios le bendiga de manera muy especial y esperando que se encuentre muy, pero muy bien. Mi nombre es Alexandra Mayorga, licenciada en Teología Pastoral, y en esta oportunidad quiero compartir con usted principios básicos para la formulación, creación, redacción o elaboración de un bosquejo de predicación. Así que esté muy atento porque vamos a aprovechar estos minutos al máximo. Un bosquejo de predicación consta de 6 partes, según la homilética, que la homilética es una materia teológica y enseña el arte de predicar. Según la homilética, un bosquejo de predicación tiene 6 partes, todas muy importantes, cada una de ellas con características fundamentales. Voy a intentar en este video ser lo más rápida posible, sin embargo, la motivación sí será de que usted termine de ver este video y pueda ampliar su conocimiento, ya que es mucho lo que tenemos que aprender. Ahora, volvemos. Tenemos 6 partes de un bosquejo de predicación. La primera de ellas es el tema. Vamos a intentar hacerlo en este mismo orden que se los voy a dar, ¿ok? Primero es el tema. El tema es aquello de lo que voy a hablar. Ese tema es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de predicarlo, toda mi predicación va a ser orientada bajo ese tema. Y no vamos a cometer el error de estar predicando de varios temas al tiempo, sino que la iglesia, el pueblo, las personas, todos los que asistan van a ser completamente edificados respecto a ese tema que Dios te ha entregado. ¿De dónde sale ese tema? Ese tema es inspiración divina a través del pasaje bíblico, tu estudio bíblico, lo que Dios te dio. Te estás estudiando un pasaje bíblico y ese pasaje bíblico te está hablando de algo muy particular. Recuerda respetar la interpretación de cada pasaje. No es lo que nosotros queramos entender, sino lo que el mismo pasaje quiere enseñarnos. Así que esa interpretación y esa aplicación que se le brinda al pasaje, de allí es donde extraemos el tema. Este pasaje bíblico me está hablando de un padre y de un hijo, entonces voy a hablar de la familia porque me está hablando de un padre y de un hijo. ¿Me explico? Entonces lo importante es que siempre el tema esté claro. Hay temas que van enfocados para la iglesia, hay temas que van enfocados para el liderazgo, hay temas que van enfocados para los no creyentes y hay temas que van enfocados para la gente que apenas está dando sus primeros pasos en el evangelio. No todos los temas son para todo el mundo. Claro, podemos esto hacerlo como una generalidad, pero lo más importante es tener en cuenta que sí debo tener claro el tema. Siempre que usted tenga claro el tema, toda su enseñanza va a ser enfocado y direccionado hacia ese objetivo. Voy a colocar algunos ejemplos. El tema es la familia, entonces sé que voy a enfocarme con el lenguaje familiar. Si el tema es parejas, me voy a enfocar con un lenguaje de parejas. Si el tema es empresarial, me voy a enfocar con un lenguaje financiero. Si es académico, me voy a enfocar con otro lenguaje. Entonces, a la hora de yo tener claro mi tema, de esa manera voy a ir elaborando el sermón. Ahora, recuerde que hay temas que son muy amplios y que cada tema puede tener unas subcategorías, digamos que el tema de la familia, pero el tema de la familia es tan amplio que podemos hablar sobre restauración familiar, el perdón familiar, sobre comunicación familiar, construcción familiar, sociedad. Muchos temas que pueden ir dentro del área de la familia. Entonces, mientras más específico usted lo tenga, va a ser más funcional para su predicación. Primero, el tema, es de lo que voy a hablar. Segundo, es el título, no los puede confundir. Tema y título son diferentes. El tema es de lo que voy a hablar y el título es cómo llamaré a mi mensaje. Mi mensaje debe tener un nombre, así como toda persona tiene un nombre y un apellido, el mensaje también debe tener un nombre y un apellido, porque de esa manera tanto va a fijar una recordación en los oyentes, va a llamar la atención. El título debe ser un título corto, llamativo, impactante. Lo que quiere ese título es captar la atención de la audiencia y que diga, ese mensaje yo lo tengo que escuchar. Esos títulos deben ser supremamente creativos. Salgamos de lo convencional, salgamos de la zona de confort y vamos a procurar ir un poco más allá. ¿Qué recursos nos pueden ayudar? Libros, títulos de libros, frases en libros, ojalá frases cortas, no más de 2 o 3 palabras, porque si no sería un título demasiado largo donde la gente no lo va a recordar y va a ser muy difícil que pueda quedar fijado en sus corazones. Entonces el título debe ser corto, puede salir de un libro, el título de un libro, el título de una canción, el título de un post, algo que usted puede llamar la atención y que es claro que debe ir muy de la mano con su tema. Todo aquí va muy, muy acorde con el tema. Entonces tenemos primero tema, segundo título, tercero cita bíblica. La cita bíblica es el pasaje central desde el que Dios me va a permitir que pueda comunicar su mensaje. Es esa cita bíblica central, principal. Debe tener varias características. Número 1, no debe ser muy larga. Debe ser citas bíblicas que cuando se lean, cuando se prediquen, sean cortas, no más de 6 citas bíblicas. Escúchame muy bien. En su estudio, usted puede estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis completico y usted lo puede leer todo, pero en su predicación, en el momento de su disertación, allí es donde debe buscar la manera de que sean menos versos bíblicos,
no porque no tenga importancia, claro que tiene toda la importancia, es lo principal dentro de nuestro mensaje, pero recuerde que estamos en una cultura de menos lectura, a menos de que su congregación o el lugar a donde usted vaya sea un lugar fomentado en lectura, le puede ayudar, pero lo recomendable es que usted pueda aprovechar ese tiempo para leer las citas bíblicas puntuales. Recuerde que es la principal cita bíblica. De esta manera, usted va a tener, de allí va a salir el tema y va a tener siempre una referencia puntual a la que acudir. Cuando usamos demasiadas citas bíblicas dentro de nuestra predicación, allí algo que suele suceder es que no queda fijada una enseñanza puntual en un verso, sino que no recuerdan ni la cita bíblica y no hay una referencia puntual que hacer de esa predicación. Entonces, una recomendación es procure usar una cita bíblica central. Primero tema, segundo título, tercero cita bíblica y cuarto introducción. La introducción es poder contar una historia, un chiste o algún testimonio. Ojalá evitar los testimonios personales para que no se vuelva una predicación donde hablemos mucho de nosotros y que podamos allí con estas historias, anécdotas, chistes o de repente algún testimonio o testimonio de otras personas que estemos autorizados a contarlos. Y así poder abrir el imaginario de las personas, ayudar a la creatividad y fomentar un espacio donde las personas puedan decir, mira, entiendo de lo que me estás hablando. Cuando te cuentan algo de alguien, cuando te cuentan una situación, cuando alguien te dice, mira, yo también sentí lo que tú estabas sintiendo, yo pasé por eso, resulta que una oportunidad me pasó, y te empiezan a contar su testimonio, a ti eso te queda en el corazón y es más sencillo que puedas entender el tema que a continuación se va a exponer. Jesús lo hacía, Jesús contaba historias con referentes de cosas que la gente conocía: el pescador, la red, la barca, el sembrador, la semilla, y todas estas cosas eran referencia que la gente ya tenía en sus mentes. Entonces, con estas mismas referencias ellos aprendían y decían, si eso sucede con el pescador, que ya sé cuál es el oficio del pescador, también sucederá con aquella persona. ¿Me explico? Entonces, esto ayuda mucho al imaginario de las personas y queda mucho mejor para empezar nuestro proceso de predicación. Tema, título, cita bíblica, introducción, y vamos al quinto punto, desarrollo. Esa es la parte central de nuestro mensaje, es la parte más importante, sin menospreciar los 4 puntos anteriores que ya hemos mencionado, pero esta, la quinta, que es el desarrollo de mi mensaje, es donde voy a hablar de los 3 puntos o de los 2 puntos o de los 5 puntos, ojalá no sean más, sino voy a hablar de esos puntos principales y particulares que van a bendecir a las personas en esta predicación. Si voy a hablar sobre la reconciliación familiar, entonces mis puntos van a tratar sobre cómo lograr esa reconciliación familiar o qué afecta y que no se logra una reconciliación familiar, cómo obtener perdón. Bueno, cada uno de los puntos pueden irse desarrollando de acuerdo a lo que Dios vaya inspirando a través de ese pasaje bíblico que ya le proveyó, porque esta parte que es el cuerpo del mensaje es la parte importante. Para esto fue que vinieron. Todo lo anterior nos ayuda para crear un ambiente de enseñanza, pero esta parte es una parte supremamente importante. Como recomendación, no abarque más de 5 puntos. Al cuarto punto ya la gente está esperando que ya llegues al quinto y ya terminemos, o que de repente sea puntual, sea corto. Procuremos que si son más de 5 puntos y definitivamente se necesitan más de 5 puntos, intentemos abarcar predicaciones tipo serie. Entonces parte 1, parte 2 y parte 3, y de esa manera ellos van recibiendo bien ordenadito su mensaje y su contenido. Así que esto es importante, todos los puntos deben salir del mismo pasaje bíblico. Y por último, después de tener ya el cuerpo del mensaje, tenemos la conclusión, importantísima la conclusión también, porque la conclusión es ese broche de oro. La pregunta de muchos oradores y es, ¿cómo finalizo? ¿Cómo cierro todo esto? ¿Cómo puedo lograr encapsular toda esta idea en una sola y decir amén? Y gracias por este tiempo, por esta oportunidad. ¿Cómo logro hacer esa síntesis final? Entonces, en esta conclusión es muy importante porque es el broche de oro. Es donde puedo concluir, aterrizar las ideas, volver y hacer una recordación sobre cada uno de los puntos que toque de manera súper rápida y sutil, pero que pueda cerrar con un broche de oro. Recomiendo que estos cierres sean de manera de ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles serán tus siguientes pasos? ¿Qué te enseñó la palabra? Medita y piensa, ¿qué vas a hacer hoy a lo que llegues a tu casa? Cuando formulamos preguntas de cierre, esas preguntas ayudan muchísimo porque ya queda la persona interiorizando
ese mensaje. Cada una de estas partes es fundamental, es importante. Estúdiela con mucho tiempo, con mucha dedicación, cada una de estas partes del bosquejo. Procure hacer uso de todas y ojalá en ese mismo orden que la recomendación en la homilética. Varias recomendaciones generales y es no improvise, no prepare una predicación 5 minutos antes, porque con todo esto no podrá hacerlo 5 minutos antes de predicar. Evite la improvisación, evitemos hablar de nosotros mismos, evitemos también excedernos el tiempo. Una excelente disertación o predicación en este tiempo se está manejando de 35 a 40 minutos y es muy importante también que luego de la predicación, importante, con la autorización de sus pastores, usted pueda orar por la gente, lo que nosotros llamamos ministrar, porque si usted puede orar por las personas que acaban de recibir esta palabra, usted sella esa palabra en sus corazones, o bueno, el Espíritu Santo a través de usted va a sellar esa palabra en sus corazones y va a procurar que de esta manera se cierre como con un broche de oro y el Espíritu Santo se glorifique y se manifieste. Es muy importante el estudio de las escrituras. Abarque y estudie varias versiones del mismo pasaje bíblico. Recuerde que hacer uso de varias versiones sí bendice, sí ayuda. Y para que usted sepa bien qué versiones hacer, por favor pregúntele a su maestro, su tutor, su mentor, que en ese momento le está brindando la capacitación. Porque abarcar varias versiones sí le va a ayudar demasiado. Y por último, ya como cierre de este video, quiero recomendarles que siempre mantenga una vida espiritual y de devoción, independientemente de cuándo le toque predicar. Porque a veces cometemos el error de orar porque debemos predicar, pero si no predicamos no hacemos absolutamente nada de preparación y oración. Mantenga una vida sincera y honesta delante de Dios. Mantengamos ese sentir genuino de todos los días estar en su presencia, independientemente de cuándo vayamos a predicar. Déjese usar por Dios y sé que Dios va a bendecir muchas personas a través suyo. Bendiciones.